Es por eso que muchas figuras en América Latina lo han dicho, y con todo lo que se está presentando en el mundo y en América Latina puntualmente, tenemos que tener claro que deberíamos, o creo que lo más conveniente es un discurso revolucionario. Ya ahorita tuvimos la oportunidad de tener un discurso libertario como el de Milei, y lo que va a hacer es endeudar a Argentina, que con los libertarios, que son prácticamente unos revisionistas de un montón de teorías, pero que no llegan a un discurso revolucionario. Hemos estado tratando de analizar eso, hemos tratado de ausentarnos un poco porque hemos estado subiendo otros tipos de contenido, pero es claro que América Latina tiene que abrazar, incluso el mundo, Europa, un discurso revolucionario, en contra del imperio yanqui, en contra del neocolonialismo, que realmente el neocolonialismo es algo prácticamente fallido, que prácticamente rescatar las viejas glorias de una Europa que cada vez está en más decadencia. Obviamente, si hacemos una competencia entre quién está en mayor decadencia por los últimos incidentes, prácticamente Estados Unidos, más allá de tener la expectativa del sueño americano, se convirtió para sus mismos pobladores en la pesadilla americana. Algo que ya se venía hablando desde la generación Beat, los hippies, y nada nuevo. Incluso la guerra de Vietnam para mí representa uno de los primeros indicadores de cómo el imperio yanqui está cayendo. Bueno, lo que tratamos de decir con esto es: ¿por qué estar abrazando un discurso libertario? ¿Por qué estar abrazando un discurso reformista? Incluso, ¿por qué estar abrazando un discurso de alguna manera socialista o comunista, o incluso siquiera anarquista, cuando lo que necesitamos en América Latina es una revolución? Mandar a la mierda todos estos cabrones que han venido y han propiciado la desigualdad en nuestra querida América Latina, ¿va? A los oportunistas, a los aprovechados. Porque, por ejemplo, ¿cómo está Argentina ahorita en la actualidad? Es de los países, es el país más endeudado con organismos de crédito internacional, ¿va? Pero no vemos un Milei cuando se suponía que el neoliberalismo y el capitalismo en general, pero el neoliberalismo en los años 90, iba a traer la absolución de impuestos, cuando ahorita miramos un Donald Trump que al Triángulo Norte le está cobrando el 1% a las remesas. Cuando vemos la cobardía de los europeos, a no decir en su cara a Donald Trump, que dónde están entonces los ideales, o dónde dejan de intervenir el Estado, porque prácticamente es una intervención del imperio yanqui, del Estado gringo, con respecto a decir: sí, vamos a cobrar aranceles. ¿Y quiénes son los primeros en pagar esto? Honduras fue el primer mal ejemplo, porque de Honduras vino, y como siempre ha sucedido después del golpe de Estado en el 2009 en Honduras, se replican, ¿no?, o se ejemplifican, o se elaboran los manuales para imponer prácticamente un presidente ilegítimo como es Narri Basura, ¿ah?, prácticamente ilegalizar unas elecciones por un comentario en Twitter de Donald Trump. Y también vemos otras tibiezas, ¿va?, como gobernantes centroamericanos no tienen la potestad de abrazar un discurso revolucionario en contra de un imperio que está en decadencia. Porque ¿cómo es posible que los valores que antes nos querían hacer ver como factibles,
como novedosos, como innovadores, es hoy lo que se están contradiciendo. ¿Cómo es posible que Estados Unidos, que hace unos años quería un tratado de libre comercio en donde la idea era absolver de impuestos al sector económico para acelerar procesos e incentivar un mayor dinamismo en los mercados? Y hoy es el mismo Estados Unidos que se está contradiciendo con el 1% que están cobrando en las remesas de Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua. Entonces, ¿dónde quedó teóricamente hablando el TLC, el Tratado de Libre Comercio? O todos estos tratados, que sin importar el nombre que se les ponga, eran partos del neoliberalismo. Ahora resulta que Estados Unidos quiere cobrarle aranceles a todo el mundo. Ahora resulta que Estados Unidos quiere cobrar por las remesas. Y ahora resulta que Estados Unidos nos quiere vender un discurso de virtud y prosperidad cuando está en decadencia y endeudamiento. Entonces aquí es donde para mí, aquí han querido muchos gobernantes en América Latina, incluso el mismo Bukele, compaginar con la agenda gringa, cuando tenemos que darnos cuenta que América Latina y la hispanidad es mucho más poderosa que los imperios anglosajones. Simplemente la gente que habla español y portugués es mucho mayor que la gente que habla inglés, por ejemplo. Solo para tener claro que somos mucho más poderosos que ellos y que un discurso revolucionario todavía tiene mucha más validez que un imperio anglosajón en el cual están los gringos y los ingleses, no en una abierta decadencia de parte de los ingleses, pero sí con una decadencia propia del sistema capitalista que muere diariamente. Si no, entonces, ¿cómo el imperio hoy se atreve a cobrar un 1% a las remesas cuando si estuviera económicamente fortalecido, y no hay que ser un erudito de las ciencias económicas, seguramente no existiría ese impuesto? Pero hay algunos gobernantes en América Latina que todavía se atreven y quieren acuerpar a Estados Unidos. Por ejemplo, ¿en qué quedó Venezuela en la actualidad? Seguimos viendo hermanos venezolanos migrando para los Estados Unidos. Entonces de nada sirvió esa publicidad, esa violencia psicológica a través de un terrorismo comunicacional que implementaron los Estados Unidos. Pero bien, eso ya queda a criterio de los mismos venezolanos, porque no se suponía que iban a estar felices y saltando en una pierna, cuando parece que no es así. Ahora se suscitan alrededor de eso otras preguntas, y la pregunta es, ¿y por qué no hay condiciones para los hermanos venezolanos para retornar a su país? Pero nadie está diciendo eso. Pues no miras a alguien de la Corte Interamericana en Costa Rica diciendo eso. No miras a Papi Fascista diciendo eso. No miras a Bukele diciendo eso. No miras a Milei diciendo eso. Entonces definitivamente no les interesa. Su discurso era una mentira, pues. Y al final no era porque Venezuela era socialista, sino por recursos y petróleo. Y aún así no se ve de alguna manera el bienestar que iba a generar eso. Hay muchos en América Latina que, por ejemplo, jamás dejaron de tener un discurso revolucionario. José Martí, por ejemplo, para que no tengamos figuras actuales. El pensador cubano José Martí hace mucho tiempo tenía claro el pensamiento revolucionario.
incluso algunos que podrían considerarse como intelectuales moderados, como Eduardo Galeano. Entonces prácticamente el ser de América Latina y no tener un discurso revolucionario es prácticamente ser un traidor, pues. Porque lo más cercano que tenemos a la liberación verdadera de América Latina no son ni siquiera las prácticas revolucionarias en la actualidad. Y no confundamos los movimientos revolucionarios de hace unos años o de tiempo atrás como para desvirtuar en la actualidad ese discurso si tomamos como consecuencia la decadencia del imperio yanqui. O sea, si en aquel momento el discurso y las prácticas revolucionarias eran una manera de expresarse y de respirar, ahora es una necesidad. ¿Cómo va a estar acuerpando un imperio yanqui de mierda que a la hora de la hora no pueden ni con ellos mismos, que tienen una sociedad improductiva llena de fentanilo, llena de improductividad, endeudada, queriéndonos a dar escuela a nosotros? ¿Verdad? Ahí es cuando un discurso revolucionario no es un discurso violento o de destrucción, sino un discurso de reivindicación y replanteamientos en una de sus partes o en algunas de sus partes. ¿Va? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, Milei con Alex Kaiser y un montón de personas en América Latina que se han dedicado a tratar de rescatar el capitalismo fallido de Estados Unidos, el neoliberalismo remendado mundial. Quiero que me digan hoy cómo se contradice el cobro de impuestos del imperio yanqui cuando ellos mismos en los años 90 y principios de los años 2000 hablaban de no impuestos, de aceleración de los procesos a través de la menos burocratización de los procesos, valga la redundancia. O sea, ese impuesto que tiene que cobrar Estados Unidos generará papelería, generará trámites y de repente le va a generar empleo a un par de gringos, ahí va. Sin tomar en cuenta también la guerra civil latente en Estados Unidos. Entonces yo pienso que por eso muchos grandes pensadores de América Latina, y vamos a tomar como ejemplo a José Martí para que nadie venga y diga que el Che Guevara, que Fidel, no, José Martí hace mucho tiempo, pensador cubano, hablaba y abrazaba un discurso revolucionario. ¿Por qué? Porque si chequeamos también y analizamos un poco y rastreamos un poco la historia de Estados Unidos, ellos también tuvieron sus propias revoluciones y nadie los interrumpió. Incluso la revolución para liberarse de los imperios anglosajones, ingleses, franceses, etcétera, incluso los españoles, y sus revoluciones propias. Entonces, ¿cómo ellos sí han tenido derecho a tener un pleno entendimiento y prácticas revolucionarias y nosotros en América Latina no poder hacer eso? ¿Verdad? Eso nos lleva al hecho de saber que es mejor abrazar ahora, en la actualidad, un discurso revolucionario que otras prácticas. ¿Por qué? Por la decadencia del imperio gringo. Realmente vamos a estar dándole continuidad a esto va a ser una agenda permanente, así como la agenda permanente contra la impunidad, la agenda permanente al skate, la cultura y el arte. Porque sí, por ejemplo, José Martí era uno de los que desde hace mucho tiempo, pensador en América Latina, hablaba de un discurso revolucionario y más cercano a las clases trabajadoras, obreras y campesinos, porque también han tratado, incluso con estos discursos de neoliberales y los libertarios, que son más revisionistas de miles de teorías, pero que incluso usted a un libertario no le va a escuchar un discurso revolucionario, porque un discurso revolucionario no solo es transgresor, como lo que hace Milei, sino que también evidencia la decadencia, en este caso, de la dominancia gringa, que es evidente. En mucho tiempo, hace cuánto los gringos venían cobrando impuestos cuando ellos han apostado a la liberación, o sea, imagínense, liberación de los mercados y la contradicción de cobrar impuestos a las remesas. Ahí es donde yo digo, ¿dónde putas están los pensadores conservadores, de derecha? Puta, todos los conservadores que en este momento de repente no pertenecen a la izquierda, diciendo
y dando una radiografía de esa debilidad que tiene el imperio ahorita y que podría ser aprovechada para nosotros, pero que va más allá de eso, ¿va? Sino que es un arrastre a sus mismos intereses y otras situaciones, porque realmente se hablaba de, o sea, el neoliberalismo traía la liberación de los trámites burocráticos, la absolución de impuestos, y bueno, ahí ven agrego, bueno, Canadá, por ejemplo, Canadá, que es conservador, prácticamente su presidente en la actualidad, y que es un país que no tiene necesidades económicas como otros, dijo que con Estados Unidos no quiere hacer tratos. ¿No? Y no está teniendo un discurso reformista Canadá tampoco. Simplemente mírenlo en base a conveniencia. Dos grandes de la economía, que incluso Canadá tiene problemas y críticas por el tema de la minería, porque son personas que han tenido, están involucradas en la minería y que eso ha traído también altas críticas a Canadá, porque son un poco más barajados que lo digo que no. Pues. Entonces, si los mismos anglosajones entre ellos están en eso, ¿verdad? Porque al final, desde José Martí, entonces, ¿qué pasa? ¿Qué ha pasado cuando vienen estos líderes en América Latina y dejan de tener un discurso revolucionario? O vienen y más de alguno olvida que es ese discurso el que mantiene viva de alguna manera la crítica a un imperio que es decadente desde prácticamente desde que se inicia, pues. O sea, cualquier imperio entra en mortalidad experimental, digámoslo así, desde que inicia, porque no es una cuestión comunitaria, nada. Incluso el mismo imperio otomano, que era un imperio que respetó de alguna manera ciertas prácticas de las diferentes comunidades que lo conformaban, no pudo resistir, pues. Entonces pareciera que el centralizar el poder y todo eso no es como para que los humanos puedan, no es totalmente sustentable, sostenible. Entonces, estoy analizando eso porque miren el discurso que agarró Milei, libertario, que era mandar a la pija esto, mandar a la pija al otro, un transgresor y sus votantes jóvenes. ¿Cómo está Argentina ahorita? El país más endeudado del mundo. ¿Va? Solo tomamos en cuenta eso. Todo porque un discurso llevó a esas prácticas. Compró chatarras, hizo un montón de mierda. ¿Va? ¿Cómo está ahorita con papi desorden en Honduras? En un verguero. Entonces, puta, usted póngase a pensar y diga, este discurso reformista no nos llevó a ni mierda. Este discurso progresista no nos llevó a ni mierda. Este discurso tecnológico no nos llevó a nada. Te pareciera, y por eso vamos a darle más seguimiento, que el discurso revolucionario, el que realmente le da sentido a todo esto. Y cuando decimos sentido, por lo menos que nos da un respiro para entender que algo vale la pena, por qué seguir adelante. Y también nos pone en evidencia el hecho de no poder seguir a rajatabla la agenda gringa o yanqui, que realmente, así como vemos ahorita que la misma Europa, que no tiene el valor de decirle a los Estados Unidos que es una decadencia que prácticamente, que genera, incluso la misma Roma, ya en su última parte, o en su, ya en la etapa en la que estaba por prácticamente destruirse, y toda la debilidad en un imperio genera este tipo de discurso y práctica, ¿va? No solo prácticas transgresoras o subversivas, sino revolucionarias. Pero que el discurso revolucionario en América Latina, con pensadores como José Martí, no es nada nuevo. Y que en base a la historia y el intervencionismo que hemos tenido, incluso desde el mismo Imperio Español, por una verdadera emancipación de América Latina o por una verdadera hispanidad, hoy más que nunca, en la que no son los discursos libertarios, en la que no son los discursos conservadores, en la que sin importar la tendencia en América Latina, lo que hay que abrazar es un discurso revolucionario hasta llegar a una acción que de verdad permita tener una verdadera independencia y no un intervencionismo del imperio yanqui o un neocolonialismo
potencias extranjeras.